Hola, ¿cómo están? Bueno, pues continuando con el estudio de las grasas, de lípidos, eh, nos toca el tema de lípidos insaponificables. Y podemos decir que son una clase de lípidos que no se hidrolizan en presencia de hidroxilos. Y lo podemos clasificar en terpenos, esteroides, prostaglandinas, o eicosanoides o icosanoides. Los terpenos, o terpenoides, o isoprenoides, que también se llaman, son lípidos derivados de hidrocarburos de isopreno. Constan al menos de dos moléculas de isopreno. Entre estos tenemos los aceites esenciales como son el mentón, el limoneno, el geranio, el fitol, que forma parte de la clorofila de las plantas, especialmente de las hojas, el color verde que le da la clorofila, y da lugar a la formación de vitaminas. Vitamina A, como son compuestos orgánicos nutricionales que son insaturados, compuestos formados por el retinol, ¿sí? O sus derivados, el retinal, el ácido retónico, pero lo encontramos en hortalizas como la zanahoria, en frutas, en verduras, en productos lácteos. En la vitamina K, en las hortalizas de hojas verdes, la espinaca, la col rizada o de Bruselas, la lechuga, aceites vegetales, muy importante en los factores de coagulación. Se le denomina vitamina K porque viene del vocablo danés coagulation, que significa eh, vasoconstricción. Eso lo vamos a ver muy adelante. La vitamina E, en cambio, es una sal compuesto de muchas grasas solubles. Es un antioxidante, actúa en el sistema inmunológico y actúa efectivamente contra virus y bacterias. Los carotenoides son pigmentos fotosintéticos que lo encontramos también en el caucho. Los esteroides son derivados del núcleo del hidrocarburo. Recuerden del ciclo pentano-pediro-fenantreno. Posee varios grupos funcionales como el carbonilo, los hidroxilos. Es una molécula de carácter anfipático, ¿se acuerdan? O sea, es decir, tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Entre los esteroides más destacados encontramos los ácidos biliares, las hormonas sexuales, los corticosteroides, la vitamina D y el colesterol. El colesterol es un precursor de los numerosos de los esteroides. Compone la bicapa de las células o de las membranas celulares. Los esteroides anabólicos son aquellos que se les conoce como sustancias sintéticas que actúan sobre las hormonas sexuales masculinas, o sea, los andrógenos. Estas hormonas promueven el crecimiento del desarrollo y características sexuales masculinas. Científicamente fueron desarrolladas para tratar el hipogonadismo, es decir, que es una condición por la cual crea suficiente testosterona para garantizar el crecimiento, desarrollo y función sexual de un individuo. Se descubrió, cuando descubrieron los esteroides, era porque facilitaban el crecimiento muscular. Lo utilizaron en ratones de laboratorio y como dio resultado, pues, del crecimiento muscular, lo utilizan mucho los fisicoculturistas, los atletas. Recuerden que el abuso de esteroides ha llegado a provocar en los controles antidoping, no es facultado o es una sustancia totalmente prohibida. Los ácidos biliares son moléculas anfipáticas, nuevamente esa palabra. Tiene un esqueleto esteroidal, está formado
por 24 átomos de carbono. Son células del hígado, lo encontramos en vertebrados como los humanos y los roedores. En menos cantidad en los tiburones y en mínima cantidad en los reptiles y anfibios. La bilis que se encuentra formando sales son como detergentes, las mismas que actúan a eliminar las grasas, como las que sacamos de las ollas. Así actúan estos desengrasantes por acción de unas enzimas que se llaman lipasas. Entonces a la bilis se le conoce como hiel. Es una secreción líquida de color verde, sabor amargo, y es producida por el hígado de los vertebrados. Interviene pues en los procesos de digestión como un emulsionante de ácidos grasos. Convierte las gotas pequeñitas para ser atacadas y actuar sobre los jugos digestivos. Decíamos, contiene sales biliares, colesterol, hormonas y agua, siendo el 97% el contenido de la bilis de agua. La secreción se la hace a través del hígado en los periodos que realiza entre la fisiología de la vesícula y del duodeno tras la ingesta de alimentos. Nosotros conocemos que la bilis sale de la vesícula por sus vías biliares hacia el intestino y ahí se mezcla con las grasas de los alimentos. Estas sales minerales emulsionan en el contenido acuoso del intestino a manera de detergente. Como decíamos, limpian prácticamente la grasa, ¿sí? Y que son procesadas a través de las enzimas del páncreas y de la mucosa intestinal. Si daba lugar a la formación de hormonas, pues tenemos que ver las hormonas sexuales masculinas y las hormonas sexuales femeninas. Las hormonas sexuales femeninas son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos son hormonas producidas en los ovarios. Su función principal es la maduración del aparato genital femenino. Tiene que ver en el crecimiento de pelos, uñas, la acumulación de grasa en el cuerpo, ¿verdad? Sus características, sus formas, ¿no? ¿Verdad? Aumento de los senos, el desarrollo del pezón, de la aureola, la amplitud de la pelvis, el ablandamiento de los huesos, cambios en el sistema venoso y retención de líquidos. En cambio, la progesterona, esta hormona femenina, su característica principal, se forma en el cuerpo lúteo, en la ruptura cíclica del folículo ovárico. Esta hormona es bien necesaria para que los senos se desarrollen normalmente o correctamente. Actúan directamente sobre el ciclo menstrual, estimulan los cambios de este, preparan al endometrio para anidar al nuevo embrión y también tiene efectos por las glándulas mamarias. En cambio, las hormonas sexuales masculinas, las testosteronas en los hombres, porque también hay testosterona en la mujer. Cuando veamos aparatos reproductores vamos a hablar mucho sobre esto, sistema endocrino. Este andrógeno comienza una función unas semanas después de la implantación del embrión en el útero materno. Cuando se desarrolla la expresión sexual de los masculinos, se define si será niño o será niña. La testosterona fundamentalmente sirve para mantener el estado muscular y de los huesos y para que los espermatozoides se desarrollen con mucha normalidad y algo muy importante, actúan sobre la libido, es decir, sobre el apetito sexual masculino. Los andrógenos, en cambio, son hormonas que participan o que se producen principalmente en los testículos. La regulación de estos depende del hipotálamo y la hipófisis, que son partes del cerebro que controlan la cantidad que se secreta de ellas. Durante la pubertad, los niños van transformando en adultos en el momento en el cual los espermatozoides van creciendo. Recuerden, ellos se forman en los testículos y se van guardando en el epidídimo.
A medida que estos van creciendo o se van desarrollando, va creciendo pues el apetito sexual en el adolescente o la curiosidad sexual en el adolescente, que poco a poco se irá regularizando a medida que vaya desarrollando su cuerpo y vaya caminando hacia la juventud. Eso es algo tan normal en los procesos de espermatogénesis, en la embriogénesis, porque la embriogénesis nos da lugar a la formación de las espermatozoides y de los óvulos femeninos. Los espermatozoides se forman en los testículos y los óvulos en los ovarios femeninos. Los corticosteroides o corticoides, como también se los llama, son una variedad de hormonas del grupo de los esteroides, otras grasas producidas en las glándulas suprarrenales, en el riñón. Su mecanismo principal es la de regular el sistema inmunitario, de actuar sobre la inflamación, sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, catabolismo de proteínas y de regularizar los niveles electrolíticos en el plasma sanguíneo, y además actúan en el estrés. Los corticoides o corticosteroides pueden sintetizarse artificialmente. Tienen aplicaciones terapéuticas y pueden ser utilizados como inmunosupresores del metabolismo o como sus características principales, que son los antiinflamatorios. La vitamina D es una amina vital que ayuda a absorber calcio. Si bien es cierto, es más natural, el calcio es un componente de los huesos, como ustedes recordarán cuando vimos bioelementos. Juega un rol muy importante o predominante la vitamina D en el sistema nervioso, en el sistema muscular, en el sistema inmunitario. Y lo podemos obtener de tres maneras a la vitamina D: a través de la piel, por el absorber los rayos solares, a través de la dieta y a través de los suplementos. No hablamos más de vitaminas porque el próximo capítulo hablaremos de todo lo que son vitaminas hidrosolubles y liposolubles, que hemos hecho un adelanto nada más. Otra de las características o de la clasificación de son las prostaglandinas, podemos decir que son sustancias de carácter lipídico, derivadas de ácidos grasos, de 20 carbonos, casi todos son de estos derivados. De los eicosanoides, contienen un anillo ciclopentano, acuérdense cómo son los anillos, y pertenecen a una familia de mediadores celulares. Actúan sobre el sistema nervioso, sobre el sistema reproductor, sobre el aparato digestivo, sobre el músculo liso, ayudan en la coagulación de la sangre, regula la presión sanguínea, en la respuesta inmunológicas, como es a favor en contra de las alergias. Las prostaglandinas provienen de la próstata, por eso su nombre. Fueron aisladas en 1935, pero se creía que formaba parte de estas secreciones, por eso el nombre, si las mujeres no tienen próstata. Entonces, tenemos que determinar que las prostaglandinas son o tienen mediadores que pueden ser activados a través de la química farmacéutica, o sea, son creados por el hombre. La otra clasificación son los icosanoides o eicosanoides, y son lípidos derivados de ácidos grasos esenciales, es decir, de 20 carbonos, tipo omega 3, omega 6, omega 9, siendo los principales precursores del ácido araquidónico, el ácido linoleico y el ácido linolénico. Se clasifican en tres tipos:
las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Cumplen funciones como son mediadores en el sistema nervioso. Se ha dado cuenta usted que la mayoría de grasas tienen esta función. Los procesos de inflamación, una respuesta inmune en los vertebrados, en los invertebrados, y constituyen moléculas involucradas en la comunicación, es decir, son muy complejas. El omega 3. Los diversos tipos de ácidos grasos tipo omega se basan en el ácido linolénico. Es un nutriente muy esencial que el organismo tiene que recibir para su funcionamiento correcto. Y podemos decir, los alimentos ricos en omega 3 son los pescados azules, como por ejemplo el salmón, la caballa, el atún, el tiburón azul. Hay mariscos, la yema de huevos, vegetales como las fresas, las espinacas, la calabaza, la linaza. Las propiedades son proteger el sistema cardiovascular, funcionamiento del cerebro, estimulación de las células neuronales, es decir, de las neuronas, protegen la vista y tiene su efecto antiinflamatorio y anticoagulante. El omega 6 de estos ácidos esenciales puede o se presenta en varias formas. Como lo dijimos en un inicio, pues pertenecen al ácido linoleico y al araquidónico. El ácido linoleico es de origen vegetal, pero también lo podemos encontrar en las carnes magras, como son el pollo, el conejo, la ternera, el pavo, el pescado. Pero los vegetales, como son las nueces, el aguacate, el aceite de onagra, la soya, las bruselas. El antiinflamatorio, como antiinflamatorio, este actúa sobre el ciclo premenstrual y menstrual, en la dismenorrea. Ya veremos esas partecitas también. Previene las hemorragias, previene la artritis, protege la próstata, protege el hígado. En cambio, el ácido araquidónico pues estimula el sistema nervioso y contribuye a mejorar la piel o un mejoramiento de la piel. Muchos productos en omega 6 utilizan las damas. El omega 9, estos ácidos grasos esenciales son el oleico y el erúsico, aunque el cuerpo lo fabrica en gran cantidad. Lo podemos introducir o es importante que lo introduzcamos en la dieta para beneficiarnos de sus propiedades saludables. Se presenta en el aceite de oliva, en el aceite de girasol, en el aceite de nuez. El consumo de todos estos aceites ayudan a reducir el riesgo de trastornos cardiovasculares, ataques cerebrovasculares, conocidos más como derrames cerebrales. Ayuda a eliminar el colesterol dañino de la sangre. Entonces, si tú quieres cuidar tu salud, asegura la ingesta de los nutrientes a través de las grasas esenciales como son los ácidos omega 3, 6 y 9. Es la única manera de que tú puedas asegurar el funcionamiento de tu organismo. Un capítulo aparte merecen las lipoproteínas, que son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y por lípidos. Se transportan masivamente por todo el organismo a través del torrente sanguíneo. Son esféricas, hidrosolubles, formadas por un núcleo de lípidos apolares, como son el colesterol esterificado y los triglicéridos, y cubiertos por una capa polar de 2 nanómetros formada por apoproteínas. Las apoproteínas son aquellas que están unidas a metales como el cobre, el hierro, y los fosfolípidos y el colesterol libre. Las lipoproteínas son enzimas o actúan sobre enzimas, antígenos y toxinas.
estabilizan las moléculas de los lípidos como son los triglicéridos, los fosfolípidos, el entorno acuoso, que viajan en un entorno acuoso como es la sangre. Actúan como detergente, ya saben cómo actúa, y sirven también para identificar el tipo de lipoproteína, porque hay que identificar los tipos de lipoproteínas que existen. Los receptores de lipoproteínas de la célula pueden identificar a qué tipo de lipoproteína pertenece o qué tipo de grasa es el que está afectando al organismo, y de esta manera controlan el metabolismo de la grasa. Las lipoproteínas las podemos clasificar en cinco tipos: los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, las lipoproteínas de densidad intermedia, las lipoproteínas de baja densidad y las de alta densidad. Cada tipo de lipoproteínas tiene su propia composición y obviamente tiene sus funciones específicas. Entonces, tenemos los kilomicrones, que son partículas grandes, esféricas que transportan triglicéridos de la dieta. Provienen de la absorción intestinal en la sangre hacia los tejidos. Sirven para aglutinar, o sea, juntar y estabilizar todas las partículas que se encuentran en el entorno acuoso, en este caso en la sangre, y actúan como una especie de detergente. ¿Qué hace? Desengrasan las paredes arteriales y actúan de tal manera que evitan que las paredes arteriales pierdan la elasticidad y se formen enfermedades como la arteriosclerosis, por ejemplo. Las lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL, que en inglés quiere decir Very Low Density Lipoprotein, porque todas las palabras de las lipoproteínas son del idioma inglés, entonces las tenemos que tratar como tal. Estas lipoproteínas de muy baja densidad son precursoras de triacilglicéridos, ésteres de colesterol. Se sintetizan en el hígado y a nivel de los capilares extrahepáticos, como el tejido adiposo de la mama, el cerebro y las glándulas suprarrenales. Son atacadas por una enzima, la lipoproteína lipasa, que actúa sobre los triacilglicéridos y los convierte en ácidos grasos. Las lipoproteínas de baja densidad, o las LDL, Low Density Lipoprotein, son lipoproteínas que transportan colesterol. Se generan asimismo en el hígado gracias a una enzima, la enzima HTGL, que quiere decir triglicerol lipase hepatic. Sencillo, buen inglés de uno. Que hidroliza los triglicéridos de las moléculas, convirtiéndoles a las del VLDL en LDL. Este tipo de moléculas la transportan el colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Está encargada de la síntesis de los esteroides de los linfocitos en el riñón y son hepatoprotectores también. El LDL es captado a través de los macrófagos, que son receptores de los monocitos del sistema linfático, es decir, son fagocitos. El colesterol está especialmente, o lo encontramos en partículas de LDL. Cuando estas aumentan, van a formar una placa que se llama la placa arteriosclerótica, es decir, se va juntando en la arteria, ya les voy a explicar, en la arteria cómo se va formando el colesterol y cómo se va pegando para provocar la arteriosclerosis. Siendo esta una enfermedad de riesgo cardiovascular. Se le conoce al LDL como el colesterol malo, término que no cabe porque el LDL cumple un papel fisiológico vital.
en el metabolismo del colesterol en los tejidos. Las lipoproteínas de alta densidad o HDL, estas son un poco más pequeñas, son más densas y viajan en la circulación, no se pegan no se pegan en las arterias las HDL, las LDL. El hígado las sintetiza, estas proteínas son como tipo de esferas y recogen el colesterol, aumentando el tamaño al circular en el torrente sanguíneo, y por lo tanto pueden taponar las arterias más finitas, y pueden provocar un infarto cerebrovascular. Se les conoce como el colesterol bueno, dándole así los valores que no caben, no hay una razón científica para decir colesterol bueno o colesterol malo. No existe. Y tienen un carácter muy protector, sí, de enfermedades cardiovasculares, como la cardiopatía isquémica o el infarto del miocardio. Colesterol bueno sobre colesterol malo. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? Aquí ninguno de los dos tiene competencia científica. ¿Por qué? Porque los dos actúan o viajan por las arterias, pero el colesterol bueno es el que más viaja por las arterias. Se dice que el colesterol malo, en cambio, tiene un trayecto inverso, o sea, de regresarse, de retornar, y tapa las arterias. Entonces, la forma extendida y popular de llamarle al HDL colesterol bueno y al LDL colesterol malo no tiene asidero científico. Dentro de las enfermedades que provocan las grasas, el exceso de grasas en el organismo, está primeramente la hipertensión arterial. Generalmente está por encima de los 140 sobre los 90 milímetros de mercurio, y se considera grave porque puede provocar un infarto del miocardio. En algunos casos la presión arterial elevada no presenta síntomas. Si no presenta síntomas, con el tiempo puede provocar enfermedades cardíacas, infartos cerebrales. Seguir una dieta saludable es lo más importante. Comer menos sal, ejercitarse regularmente, y si es determinado o si ha sido declarado hipertenso por un cardiólogo, los medicamentos que debe el paciente de por vida ingerir, los antihipertensivos. Hay dos tipos de hipertensión. La hipertensión esencial o primaria o idiopática, es decir, no tenemos una razón de por qué tiene esa hipertensión en la persona. Puede ser por consumo de tabaco, de alcohol, la obesidad, el sedentarismo, el estar sin hacer ejercicio absolutamente, no hacer absolutamente nada, no determina el por qué tiene una persona la hipertensión. Pero la hipertensión secundaria sí ya está relacionada a problemas serios en los riñones, en las arterias coronarias, en el sistema endocrino, consumo de drogas, alteración del sueño. Entonces puede pues existir riesgos demasiado fuertes que atentan contra la salud de los individuos. Los ateromas. Vamos a dibujar un poquito, vamos a hacer un pequeño dibujo para que, si me alcanzan a ver, bueno, no importa. Los ateromas es la acumulación en las arterias de grasa. Esta grasa que se va acumulando en las arterias va haciendo perder la elasticidad que tiene la arteria. Va a hacer que se pongan duras, se pongan rígidas, provoquen la arteriosclerosis
Y como salen en defensa y como hay circulación de glóbulos rojos, estos taponan con la grasa y no permiten la circulación. Es decir, forman una especie de tumor en las paredes arteriales. Por lo tanto, la circulación sanguínea es mínima, la elasticidad, una arteria tiene esta forma para poder enviar con la misma presión sanguínea que sale desde el cerebro hacia los lugares más recónditos de las células para poder oxigenar todas las células. Si el colesterol se pega en las paredes endoteliales de la célula, obviamente va a provocar una dureza, una arteriosclerosis. Endureciendo prácticamente las paredes, llenándolas de grasa. Y obviamente reduciendo la luz de salida del flujo sanguíneo y por lo tanto elevando la presión arterial, que normalmente está en 120 miligramos de mercurio sobre 80, es decir, la presión máxima de 120 y la presión mínima que vamos a verlo posteriormente. Si sube o si se altera la presión arterial, podemos ir, decíamos que está sobre 140 miligramos de mercurio, una persona puede ser considerada hipertensa. En cambio, los facultativos que tienen o los medios que tiene un médico para tomar la presión, necesita de dos, que son el estetoscopio y el fonendoscopio y el esfigmomanómetro, también conocido como tensiómetro. Por lo pronto van ustedes a hacer una tarea con el reconocimiento de las partes que tienen el estetoscopio y el fonendoscopio. Entonces todas estas células que se unen entre los glóbulos rojos y las gotas de grasa en el interior, en las paredes arteriales, se las denomina células espumosas, ¿sí? Que hacen que la sangre se vuelva hasta un poco más pesada. Como les decía, el colesterol se pega a las paredes de las arterias, volviéndolos rígidas, haciendo perder la forma endotelial que tiene para que éstas puedan enviar la sangre, y lo podemos encontrar es una sustancia muy parecida a la grasa. La encontramos al colesterol en todas las células del cuerpo. Recuerden que forman parte de la membrana celular. Nos ayuda a producir hormonas, vitamina D y otros tipos de sustancias. Lo encontramos de origen animal, lo encontramos en la yema de huevos, en la carne, en el queso. Pero si hay demasiado colesterol en la sangre, puede combinarse con muchas sustancias para formar esta placa. Esta placa que forma el ateroma, ¿no es verdad? Ya. El exceso de colesterol puede provocar, una enfermedad en las arterias coronarias y la arteriosclerosis. El exceso de colesterol en el organismo produce una hipocolesterolemia. La cantidad normal del colesterol en el ser humano
es de 100 miligramos, de 125 miligramos, de 125 a 200 miligramos por decilitro. Esa es la cantidad normal que puede tener una persona de colesterol. Los triglicéridos decíamos que es la sangre o los lípidos circulantes, los que se encuentran en el interior tipo de emulsión. Pero si estos van creciendo, van a llegar a formar una especie de taponamiento a nivel de las arterias. A pesar de ser lipoproteínas de muy baja densidad, puede provocar enfermedad en las arterias coronarias, en el corazón, o puede en las arterias o arteriolas cerebrales, provocando los derrames. El índice normal de triglicéridos es de 150 miligramos por decilitro. Entonces nosotros vemos que todas estas enfermedades provocadas por la grasa, específicamente en las arterias, tarde o temprano provocarán enfermedades mortales en el ser humano. Pero también la presencia de grasa va a provocar enfermedades en el hígado. Si bien es cierto, el hígado es el órgano más grande el segundo órgano más grande del cuerpo humano después de la piel, podemos decir que puede formar partículas de grasa. Las células de grasa, las células hepáticas, son invadidas por los hepatocitos, son invadidos por los adipocitos o células grasas. Un adipocito es una célula que tiene el 90% de grasa en su contenido. En su contenido tiene gran cantidad de grasa, lo que puede determinar que el hígado se dañe, el hígado se pierda las funciones que tiene. A este se le denomina hígado graso. El hígado graso puede tener algunos tipos de daño, o va desde el leve, moderado, hasta el grave, o el tipo 1, tipo 2, tipo 3. La presencia del hígado graso puede provocar cirrosis hepática. Es decir, que si hay daño, no hablamos de la cirrosis alcohólica que producen las bebidas alcohólicas, no. Estamos hablando de una cirrosis o daño hepático por la presencia de mucha grasa en el organismo. Los pacientes pueden presentar inclusive una gran pérdida de peso, fatiga, desarrollan una ictericia, es decir, se les ponen los ojos o la piel bien amarilla, verdosa, por la presencia de bilis, y por lo tanto esto vamos a ver que el paciente tiene casos avanzados que puede ser necesario hasta la extirpación.